Vamos a hacer una corta oración. Oremos. Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias. Una vez más, Señor. Gracias te damos por tu gracia, por tu misericordia y bondad al traernos una vez más a tu casa de oración. Tu iglesia está reunida en esta hora. Tu iglesia tiene el anhelo en su corazón de seguir aprendiendo de tu palabra. Anhela crecer en el amor, en la compasión, la misericordia, en la instrucción de tu palabra. Este es un día muy especial para nosotros, tu iglesia. Te rogamos nos ayudes en todas nuestras debilidades, perdones nuestros pecados, nuestras faltas, de alguna otra manera estamos ofendiendo tu nombre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Usa este tiempo, usa esta clase para que podamos amar nuestra redención, nuestra liberación. Bendice tu palabra, Señor, bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a invitarles, me acompañen a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Voy a dar lectura para ustedes desde el verso 1 al verso 31, aunque nuestro estudio se va a concentrar en el verso 15 al 31. Voy a leer todo el capítulo. Me siguen ahí con sus Biblias, yo leo para ustedes. Dice así, Éxodo capítulo 14, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Quién nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Palabra del Señor. ¿Qué les parece la narrativa? Por sí sola se explica, ¿cierto? Por sí sola la narración nos deja expectantes de qué es lo que está sucediendo en esta última etapa, el clímax de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Hoy vamos a ver la última sección de la salida del pueblo de Israel. Pero para avanzar, vamos a recordar un poco cómo se ha venido desarrollando nuestro estudio desde el capítulo 1. En resumen, por ejemplo, capítulo 1 al capítulo 6, hemos estudiado cómo Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham. Un pacto que promete a Abraham una descendencia, una nación, un pueblo grande, sin número. Le promete ser de bendición para otras naciones. Y esta promesa es guardada en Moisés. Preserva la promesa en Moisés, lo salva de la persecución de Faraón, lo prepara en Egipto 40 años y luego en el desierto otros 40 años de formación, para luego volverlo a Egipto con el propósito de liberar a los hebreos. Capítulo 7 al capítulo 13, Dios comienza a liberar con gran poder contra los dioses de Egipto. Recuerden que esto es una batalla contra los dioses de Egipto con el fin de liberar, redimir, libertar a aquel pueblo que había sido el recipiente de las promesas, pero que habían sido esclavizadas. Allí Dios envió 10 grandes plagas, incluyendo también la institución de la Pascua,
también como un memorial para el pueblo, y la consagración de los primogénitos. Es hasta este capítulo que nosotros hemos venido estudiando. Pero después de hacer memoria a la Pascua, después de la consagración de los primogénitos, nosotros ahora estamos listos para ver al pueblo de Israel salir de Egipto con gran poder. ¿Qué significan estos pasajes para la audiencia? Recuerden que la audiencia está en el desierto. La audiencia está peregrinando en el desierto durante 40 años. ¿Cómo ellos debían entender esta narrativa? ¿Cómo ellos debían aplicarlo a su propia experiencia durante su peregrinación? Así que el capítulo 14 nos ayuda a entender cuál era el significado para ellos y asimismo cuál es el significado para nosotros. El capítulo 14, mis hermanos, desarrolla, o vemos más bien, algunas escenas que van desarrollando el clímax de la gran victoria de nuestro Señor y la derrota de los egipcios. El domingo pasado en la clase vimos algunas escenas. ¿Recuerdan? Versículo 1 al versículo 4, cómo Dios ha ido preparando al pueblo de Israel para salir de Egipto. Sale de Egipto, llega hasta el Mar Rojo y acampan allí debido a que ellos se encuentran encerrados, no tienen salida, el mar está enfrente, no tienen cómo avanzar, así que Dios va preparando a los egipcios para ese momento, al pueblo de Israel para ese momento. Y luego vimos que en el verso 5 al verso 12, Dios va preparando las circunstancias, endureciendo el corazón de Faraón junto a su ejército. Salen, ellos piensan, ¿cómo hemos dejado que Israel huya de nosotros para que no nos sirva? Así que ellos se endurecen, organizan su ejército, sus carros, sus caballos, su gente, más o como 600 hombres que salieron y los alcanzan. Van tras los israelitas y los alcanzan. Ahora ellos están detrás del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? Temor. Les sobrevino gran temor y ellos comienzan a quejarse. ¿Recuerdan la queja que le hicieron en el verso 14? En el verso 11. Capítulo 14, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Era para nosotros mejor estar en Egipto, dando una mirada hacia atrás. Las circunstancias lo que hicieron fue tambalear la fe de los israelitas. Cuestionaron a Dios, cuestionaron a Moisés y cuestionaron a Dios mismo. ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos de Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Vean, un pueblo que ya había visto el gran poder de Dios con las 10 plagas, con todo esto, ellos aún deseaban volver a Egipto. Finalmente, nuestro Dios, en su gracia, en su misericordia, por medio de Moisés, los alienta, los anima a perseverar, a estar firmes. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y estas palabras, este ánimo, este aliento, este llamado a la confianza, conecta con nuestro texto que hoy vamos a estudiar. Realmente es una continuidad, está continuando la narración de los versos anteriores. Nos dice allí, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Con esto deja al pueblo de Israel expectantes. Imagínense ustedes estar allí con los israelitas. Estando ahí con los israelitas, deja al pueblo expectante. ¿Qué va a hacer Dios ahora con nosotros? ¿Cómo Dios va a responder? Estamos sin salida,
tenemos el mar enfrente y a los egipcios que vienen detrás de nosotros, y ahora nos dice Moisés que Dios va a pelear con nosotros. Aquí la pregunta es, ¿cómo Dios va a pelear en favor de los israelitas? ¿Cómo Dios va a pelear en favor de los israelitas? Encontramos en el verso 15 al verso 31 tres maneras como Dios va a pelear en favor de su pueblo. Primero, versos 15 al 18. Los alienta, los motiva a tener confianza. Los motiva a tener confianza. Vemos la confianza divina. Ellos deben creerle y confiar, abandonarse a lo que Dios les ha pedido que ellos hicieran. No solamente los anima a confiar, sino también les brinda de su protección, verso 19 al verso 25. Les brinda protección divina. Les brinda protección divina. Ellos realmente están casi pasivos, ellos no tienen que hacer nada, ellos deben esperar y seguir las instrucciones de Dios. Y por último, como resultado, Dios les concederá la victoria, les concede la victoria, la liberación. Si ustedes ven solamente por el bosquejo allí, ¿quién es el personaje principal en nuestra narrativa? ¿Los egipcios? ¿Israel? No, es Dios. Recuerden, Jehová peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. Aquí vemos a Dios directamente interviniendo sobre los acontecimientos, sobre la naturaleza, sobre la voluntad del hombre en cuanto al endurecimiento de Faraón. El personaje principal aquí es Dios. Es Dios, es el Señor. Es el Señor el personaje principal. Entonces veamos cómo Dios pelea por ellos, animándolos, exhortándolos a la confianza. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Ellos están sin salida. Ellos tienen al mar enfrente de ellos. Sigan adelante, o sigan más bien, ¿cierto? Sigan o marchen. Es que ellos debían ir en dirección del mar. Pero ¿cómo? ¿Cómo ellos van a cruzar el mar si no tienen por dónde caminar? Pero ellos tienen que obedecer. La orden es sigan y ellos tienen que seguir. Esa es la orden. Y eso es un principio para nosotros también. Cuando Dios nos pide hacer algo, simplemente parece algo sencillo, ¿cierto? Pero tiene sus dificultades. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Avanzar, seguir, creyéndole a Él, creerle a Él, confiar en Él. Si Él nos dijo algo es que debemos hacerlo, confiando en el Señor. Pero Israel, al parecer en su corazón aún había esa lucha con ese pecado que hay en su corazón de desear y volverse nuevamente a Egipto, de entregarse a los egipcios para que sean llevados otra vez a Egipto. Por mucho que ellos vieron las 10 plagas, mis hermanos, por mucho que ellos vieron la columna de fuego, de nube guiándolos, ellos aún tenían en su corazón algo que les impedía, algo que les impedía avanzar. Y el llamado aquí, Dios misericordiosamente los motiva, los llama, los exhorta a que ellos confíen y se abandonen en su Señor. Los exhorta y los anima a no titubear, a no dudar, sino a avanzar, a confiar. Miren el verso 16. De esta manera ustedes deben confiar, porque esto es lo que voy a hacer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ellos ya habían visto el gran poder de Dios en la vara, ¿cierto? Vieron el gran poder de Dios por medio de la vara. Y otra vez, aquí, el pueblo está quedando expectantes de cómo Dios ahora va a levantar su vara para separar el mar, separar las aguas en dos. Y además de esto,
Además de que Dios les motiva a confiar en lo que Dios les está pidiendo al pueblo, miren, les recuerda también que el propósito por el cual Dios permitió el endurecimiento de Faraón. Miren lo que voy a hacer con Faraón para que ustedes no teman y estén tranquilos. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Verso 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Así que los egipcios van a saber quién es realmente Dios. Esta promesa ya Dios lo había hecho anteriormente. En muchas ocasiones ya Dios les había recordado que el endurecimiento del corazón de Faraón y de todo Egipto era con el fin de que Dios se exaltara y se glorificara con su gran poder, destruyéndolos progresivamente, humillándolos progresivamente. Es así como Dios obra en favor de su pueblo. Los motiva a confiar, confíen, miren lo que yo voy a hacer con los egipcios, miren lo que voy a hacer con los adversarios, ustedes confíen y crean. Así que esto también nos recuerda a cómo Dios o a cómo Moisés por primera vez se presenta ante Faraón. ¿Recuerdan? Por primera vez Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para servir a Dios. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Ahora sí saben quién es Jehová. Ahora sí saben quién es Dios, que es más grande que los dioses de Egipto, más grande que Faraón. No hay nadie como Él. Él es Jehová de los ejércitos y Él está peleando por su pueblo, y para esto va preparando el corazón de su pueblo, motivándoles a confiar, a creer en lo que Dios está diciendo. No duden en su corazón, avancen, crucen el mar en seco, no se preocupen por Faraón, no se preocupen por el ejército que está detrás de ustedes. Yo voy a intervenir en este asunto. Imagínense ustedes allí. ¿Cómo estaría el corazón de cada uno de nosotros estando ahí? El mundo del Antiguo Testamento, mis hermanos, es diferente al nuestro. Nuestro mundo es diferente. Pero ellos expectantes a lo que va a suceder. Un mundo diferente, con realidades espirituales iguales a la nuestra. Un corazón incrédulo, un corazón que lucha a creerle a Dios, pero a un Dios misericordioso y compasivo que nos motiva y nos exhorta a avanzar, a seguir, a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la primera manera en que Dios va a pelear por su pueblo, iglesia? Confianza, confíen. Dios está exhortando, los motiva a confiar, a descansar y a aferrarse en lo que Dios ha prometido en su palabra. Segundo, también pelea en favor del pueblo, brindándoles protección, Aquí va a intervenir Dios en el verso 19. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, el ángel de Jehová, el ángel de Dios. ¿Dónde vemos al ángel de Dios? Ya lo vimos en el capítulo 3, ¿recuerdan? Este mismo ángel se le apareció a Moisés en medio de la llama, en medio del fuego, cuando la zarza estaba en fuego pero no se consumía. Nos dice el texto, Éxodo 3:2, se apartó e iba, nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. El ángel de Jehová. Este ángel que está en la columna de fuego, en la columna de nube, es el mismo ángel que se le presentó a Moisés allí cuando lo llamó, cuando lo comisionó a liberar a su pueblo. Es el mismo. Verso 20, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer el ángel de Dios? Verso 19, dice, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel,
y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren cómo es Dios obrando soberanamente, interviniendo sobre la naturaleza. El ángel de Dios y la columna de nube y de fuego cambian de posición, se pone a las espaldas del pueblo, del campamento del pueblo de Israel, para dividir y separar de los egipcios, para que ellos no se encuentren, para que los egipcios no los ataquen. Así que está Dios interviniendo en favor del pueblo. Así Dios está peleando, les brinda protección, los protege, los guarda para que no entren en una batalla. Es el ángel de Dios luchando en favor de ellos, siendo de tinieblas para ellos, para los egipcios, siendo de tinieblas y alumbrándoles a los israelitas. Y aquí se acerca el clímax de la historia. Aquí se acerca el clímax de la historia. Moisés hizo de acuerdo con lo que dijo Dios. Extendió su mano sobre el mar, levanta su vara para separar el mar, las aguas en dos. Dice el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Un viento oriental. ¿Se imaginan la fuerza de este viento para separar o dividir las aguas en dos? Es un milagro. Es un milagro. Vemos la mano, la poderosa mano de nuestro soberano Dios en la vara de Moisés. Por tanto, confíen. No duden, verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué tremendo esto. Esto es una imagen que nosotros realmente no lo vamos a experimentar, no lo vamos a vivir. Es un evento único para ellos. De hecho, ellos no lo van a volver a ver lo que está sucediendo allí. Es un evento único, es algo que los tuvo que haber marcado en su mente, en su corazón. Tuvo que haberles marcado. De esta manera Dios pelea por el pueblo, para que ellos no se olviden, para que ellos lo guarden en su mente, en su corazón, y lo mediten durante su peregrinación. Y miren cómo Dios interviene aún más. Nos dice el texto que, verso 24, nos dice que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. ¿Y qué hizo? Y trastornó el campamento de los egipcios. Los trastornó. Esta palabra de trastornar describe la pesadez de los trabajos duros. ¿Recuerdan ustedes cuando por primera vez Moisés pidió a Faraón que libere a su pueblo? ¿Cómo respondió Faraón? Además de decirle quién es Dios, incrementó los trabajos de los hebreos, hizo pesado el trabajo de ellos, agravó todo el trabajo del pueblo hebreo, y es esa misma palabra que nos encontramos aquí. Hizo pesado el camino de los egipcios. Porque miren lo que dice verso 25, y quitó las ruedas de sus carros. Miren cómo Dios está interviniendo. Uno lo deja como pensando, ¿cierto? ¿Cómo Dios quitó? Dios no tiene manos. ¿Cómo lo hizo? Pero es Dios quien, quitando las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente, de manera que ellos no podían avanzar. El trabajo de seguir adelante se volvió pesado, y esto fue otra señal más para el pueblo, que Jehová está peleando por ellos. De hecho, eso es lo que dice el verso 25. Huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Huyamos. Es Dios peleando con ellos, nos va a destruir. Ese fue el pensamiento que les vino a los egipcios en medio del mar cuando estaban allí. Así que la pregunta,
¿Cuál es la segunda manera en cómo Dios pelea en favor del pueblo? Les brinda protección. No solamente los motiva a confiar para que avancen por un camino que está cerrado, sino también les brinda protección para que no sean atacados y avancen por un camino que es casi, o más bien es imposible de avanzar. Y Dios los brinda protección. Y por último, como consecuencia, como Dios está peleando, ¿cuál sería el resultado obvio? La victoria segura. La victoria segura. Miren lo que dice el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, vuelvan sobre ellos, sobre sus carros, sobre su caballería. Mis hermanos, este es el final de los egipcios. Ese es el final de los egipcios, de manera que el pueblo no va a ver a ninguno de ellos. Dios los va a destruir, los va a acabar, y ni uno solo va a quedar, como dice el verso 27, nos dice en su última línea que Dios derribó a los egipcios en medio del mar, cerró las aguas, y las aguas se cerraron con gran fuerza. Ellos terminaron de cruzar, el pueblo de Israel, y los egipcios, como quedaron atascados ahí en medio, el Señor cerró el mar con gran fuerza, de manera que los egipcios quedaron atrapados, murieron ahogados, nos dice el verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Aquí vemos el clímax, la gran victoria de Jehová, la gran liberación, la gran redención, liberación del pueblo de Israel. El pueblo está mirando todo esto, ellos están ahí viendo lo que está aconteciendo. Y lo triste es que ellos conocían el nombre de Jehová, habían pasado por las 10 plagas, y con todo ello ellos murieron, los egipcios, y no quedó ni uno solo, ni uno solo. Y este evento, mis hermanos, se convirtió en un evento conocido. Se transmitió de manera verbal por escrito. Llegó esta noticia a los pueblos vecinos, llegó a naciones grandes. Esta historia, cómo Dios liberó al pueblo hebreo de los egipcios, llegó hasta los babilonios, hasta los cananeos. Los filisteos conocían ahora quién era Jehová. La noticia comenzó a expandirse. El nombre de Jehová estaba siendo conocido. De manera que ahora el pueblo, después de haber visto este evento tan especial, tan maravilloso, el pueblo ahora teme. Así dice el texto, verso 30. Así Jehová salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron. Ahí las palabras, temer. Esta palabra temer es, ahora ellos tienen un santo temor de reverencia a Dios por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que espera de nosotros. Eso es lo que espera de nosotros, temer. Este miedo no es de temor, de alejarse más bien de Dios, sino de acercarse con reverencia, porque ahora es Dios quien nos ha librado de los egipcios. Ese era el sentido de la palabra para el pueblo. Les motivó a confiar. Dice, ellos creyeron a Dios y creyeron a Moisés. Creyeron a Moisés y creyeron a Dios. Lo reconocen como libertador. Lo reconocen como Dios obrando por medio de Moisés. Y esta narrativa, mis hermanos, tenía un gran significado para el pueblo que está peregrinando en el desierto. El pueblo en el desierto, mis hermanos, debían recordar cómo Dios los había librado de los egipcios. ¿Saben lo lamentable del Israel nacional? Que con todo lo que ellos vieron, las maravillas de Dios en Egipto, con todo esto, Israel aún tenía un corazón incrédulo.
porque durante su peregrinación en el desierto constantemente ellos se quejaban delante de Dios con el fin de querer volverse otra vez a Egipto. Así que los motiva, los llama, los incentiva a recordar la liberación. De hecho, esta liberación está asociada muy bien con el cuarto mandamiento del Decálogo. El cuarto mandamiento, ¿recuerdan qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que se demanda? Acuérdate del día de reposo, es el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. ¿Y qué es lo que ellos deben hacer en el día de reposo? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. La adoración del pueblo de Israel debía ser exclusivamente a Dios porque Él los ha librado, les ha libertado. Ellos ya no deben servir a Faraón, ahora ellos deben servirle a Dios. Ellos cambiaron de Señor, ellos ya no están al servicio de los dioses de Egipto, de Faraón, ahora ellos están en servicio de Dios, su gran libertador. Por tanto, guarden el día que he separado para mi adoración. Guarden mis mandamientos, guarden mis estatutos, porque yo los he librado. Recuerden, pueblo, de dónde Dios los ha librado. Esa era una de las aplicaciones para el Israel que está peregrinando en el desierto, porque ellos tendían a olvidar que Dios era su libertador. También ellos debían recordar el papel importante de la presencia de Dios en la columna de nube y de fuego. La columna de nube y de fuego están presentes a lo largo de la peregrinación de Israel. Está presente en el monte Sinaí. Más adelante, cuando lleguemos al monte Sinaí, al Decálogo, allí está el monte ardiendo con humo, allí está Dios, allí está el ángel de Jehová hablando también con Moisés. También el ángel de Jehová está presente en el tabernáculo. Más adelante vamos a ver que ellos debían construir o levantar la tienda, el tabernáculo, para que Dios habite allí. Y allí estaba la columna de nube y la columna de fuego. Ellos debían recordar, el mismo que los protegió durante su salida es el mismo que está peregrinando con el pueblo de Israel en el desierto. Por tanto, ellos tienen que tener seguridad en el ángel de Dios. Confíen porque el ángel de Dios en la columna de nube de fuego estará con ustedes durante la peregrinación. No solamente les ha concedido liberación, les ha concedido protección durante su peregrinación. Y estos son principios y verdades espirituales aún para nosotros. Aún para nosotros. Y como siempre lo hemos dicho, que a lo largo de los capítulos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Moisés. Moisés como el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Quién es el que levanta la vara? Moisés. Él hace las señales y prodigios. Él es el enviado de Dios. Él es el profeta de Dios. Y vemos también este mismo papel en Cristo con mayores bendiciones, con gran poder. Cristo es el mediador entre la iglesia y Dios. Cristo es el mediador entre la iglesia y Dios. Él es el que pelea por nosotros. No solamente es como mediador, Él se pone entre Dios y los hombres, entre su iglesia, para reconciliarnos con Él, para acercarnos a Él, para tener confianza a Él. Es por medio de Cristo, es por medio de Él. También vemos al Señor Jesucristo en el ángel de Dios. Ya lo dijimos, este mismo ángel se presentó a Moisés en la llama de fuego cuando Dios lo llamó y lo comisionó. Y es este mismo ángel de Dios que iba delante del campamento en el capítulo 14. Cuando vamos a Hechos capítulo 7, verso 30, vemos que cuando Esteban está narrando la historia de Israel en su defensa, menciona a este ángel de Jehová. Se le apareció en el desierto del Sinaí y vino a él voz del Señor. La voz del Señor es la voz de nuestro Señor, es la voz del Señor Jesucristo. Así que el ángel de Jehová es el mismo que aparece en Hechos 7. Es el Señor Jesucristo.
El ángel de Jehová en la columna de nube es el Señor Jesucristo. Miren que ya desde el Antiguo Testamento estaba Él obrando, guiándolos, protegiéndolos, guardándolos. Pero también vemos a nuestro Señor Jesucristo en la salida de Israel. Éxodo 4, 22 al 23 dice estas palabras: deja salir a mi hijo para que me dé culto. El hijo nacional, que es Israel, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Estas palabras no hablaban solamente de la nación de Israel, hablaban de Cristo. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 2, verso 14 al 15, cuando Herodes estaba persiguiendo a todos los nacidos, entre ellos estaba Jesús, los persiguió para matarlos porque su imperio se sentía amenazado porque era el Mesías, el Hijo de Dios que había nacido? Vemos a José y María llevando a Jesús a Egipto. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el propósito? Podrían haberse ido a otro lado, pero se fueron a Egipto. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. En la salida de Israel vemos a nuestro Señor Jesucristo también en su regreso de Egipto a Jerusalén tras la muerte de Herodes, cuando lo buscaba para matarlo. Herodes buscaba matar al Señor Jesucristo, lo mismo que buscaba Faraón con el pueblo de Israel. ¿Ven estas conexiones? ¿Cómo encontramos al Señor en este pasaje? Así que una de las muchas aplicaciones que encontramos en el texto es abandonar Egipto. Egipto, mis hermanos, representa la mundanalidad, al igual que lo es Sodoma y Gomorra, al igual que lo es Babilonia, representan los símbolos de mundanalidad. Es mundanalidad. De allí el Señor nos sacó. Para muchos de nosotros, mis hermanos, no es fácil luchar con la mundanalidad. Por momentos estamos bien, pero cuando viene la prueba o la tentación o el mundo y todo lo que el mundo ofrece, allí es cuando nosotros comenzamos a titubear. Abandonemos ese Egipto espiritual. Abandonemos ese Egipto espiritual, esa mundanalidad, amada iglesia. Al igual que Israel están peregrinando, nosotros también peregrinamos. Peregrinamos de la misma manera. Una de las preguntas que nos ayudan a recordar nuestra liberación, nuestra redención, es pensar de dónde Dios nos ha librado, de dónde Dios nos ha sacado, cuál fue nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor. ¿Cuál fue tu condición antes de conocer al Señor? ¿De dónde Dios te libró? Si nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo nuestro corazón, hacíamos lo que bien nos parecía, nos daba igual si pecábamos o no. De allí el Señor nos sacó. Y muchos de los que están aquí han vivido diferentes cosas en su vida. Algunos adultos han conocido al Señor en su edad avanzada y ellos pueden recordar su vida pasada, de dónde el Señor los sacó, de dónde el Señor los libró. De esta manera nos estimula el corazón en Cristo a abandonar toda clase de mundanalidad. Segundo, mirar a Cristo. Miren a Cristo como Redentor y Protector. Es el Señor que está peleando por ustedes. Es el Señor quien los libró, mis hermanos. Guarden esto en su corazón. Romanos 6 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esa es una alusión a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Fuimos esclavos de Egipto, fuimos esclavos del pecado, pero ahora habéis obedecido de corazón y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Vinisteis a ser siervos de justicia, siervos de Dios. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas y se presenta diciendo: yo, apóstol y siervo del Señor Jesucristo. La palabra siervo ahí es esclavo. Es esclavo. Miren, mis hermanos, nuestra condición delante de Dios en cuanto a esclavitud no ha cambiado. Es nuestra misma condición. Israel era esclavo de Egipto,
estaba como esclavo en Egipto, esa era su condición ante Faraón. Al ser ellos libres, ahora son siervos de Dios, son siervos y esclavos de su Dios. De la misma manera nosotros en nuestro pecado, en nuestra naturaleza caída, fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos de nuestra naturaleza caída, pero al ver a Cristo resucitado entre los muertos, al ver librado de nuestras cadenas, al vernos concedido la liberación, la redención de nuestros pecados, pasamos de ser siervos del pecado o esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, a ser siervos de Cristo, siervos para obedecer, siervos para obedecerle, siervos para adorarle. Así que nuestra condición de siervos no ha cambiado. Seguimos siendo siervos, pero cambiamos de Señor. Ya no le servimos al pecado, ya no le servimos a Faraón, le servimos a Dios, le servimos al Señor Jesucristo. Por tanto, mira a Cristo como tu Redentor, como tu protector. Él te guía, así como guió a Israel en el desierto, así también el Señor nos guía. Él no nos ha dejado solo, mis hermanos. No solamente nos ha concedido liberación, redención por medio de su muerte, muriendo en la cruz, siendo sustituto por su pueblo, lo vimos en la Pascua. Él fue un cordero representativo y sustitutivo por su pueblo. Así nos compró cuando debíamos haber muerto con los primogénitos, como ellos. Por tanto, esto realmente son palabras de aliento para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, y asimismo para nosotros. Miren lo que dice Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mi siervo, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Confíen, miren al Señor, no titubeen en las circunstancias, recuerden de dónde el Señor los salvó, descansen en Él, descansen en Él. Él es tu Señor, Él es tu libertador. Pero no es de todos libertador, ¿cierto? No es de todos libertador, querido amigo. Aún tú no tienes al Señor como tu libertador, tú aún estás esclavo de tu pecado, querido joven. Aún estás esclavizado en tu pecado, ¿sí? Tú amas tu pecado, a ti te da igual si pecas o no. Por tanto, ven a Cristo, confesando tus pecados, con arrepentimiento, con fe. Créele a Dios que Él tiene el poder suficiente para romper tus cadenas, darte vida eterna, librarte de tu condición, y así serás un siervo del Señor. Vamos a orar para cerrar la clase y responder las inquietudes que hayan. Padre Santo, te damos gracias una vez más al concedernos la dicha de abrir tu palabra, explicarla, aplicar a nuestros corazones. Bendice tu palabra, Santo Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.